silencio. 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 Es el atributo de lo sagrado. Silencio. Solo en el silencio y en la espera se encuentra la fe y la esperanza. El verdadero atributo del eje del mundo. Todo aquello que se mueve alrededor solo sostiene el silencio de la espera que yace en el vacío. Muchos de aquellos que me observan y oyen aún no logran el silencio. Y sin importar si comparto mi respiración o toda la verdad del universo, simplemente será ruido para aquel que no sabe estar en su silencio. Este es un año de práctica para el silencio. Pues solo desde el vacío podremos corregir la idea. ¿Cuál es la idea?
idea es simplemente una imagen, la imagen que yo desde mi interior tengo de todo mi exterior. Y es la idea o imagen la que proyecta en mí la idea de quien yo soy. Corregir la imagen implica corregir la observación. ¿Qué es lo que observan mis ojos? Para yo observar con mi ojo, transformar la idea es cambiar la observación en silencio. Este será un año para practicar el silencio. Pues pronto todos juntos esta vez nos sentaremos a revisar la idea. Todos los que estáis aquí observando y oyendo en este instante, deberáis invitar al mundo a cambiar la idea. Es por ello que pronto estas conversaciones ya no serán entre yo y soy, sino entre todos nosotros. Para aquel que no sabe quién soy, yo soy Gan, el tejedor del 8º nivel. Yo soy el soy de los discursos del yo que he diseñado bajo el nombre de Matías. Por muchos años en este tiempo he solo conversado con él. Y él ha traducido lo que yo soy y digo. Pronto
deberá soltar la vergüenza de ser canal. Un canal solo puede ser canal si toda la electricidad de aquellos que observan le sostienen. Matías solo puede ser canal de mí, solo porque miles sostienen este canal. Por ello, os pediré un favor. Sostengan el canal desde su propio silencio. Todo lo que vamos a construir dependerá de nuestra capacidad de encontrar el silencio. De aprender a respirar para oír y así poder ver. No siempre hablaré en un mismo idioma. Nunca sabrán de qué, ni cómo, ni cuándo. Solo deberán estar atentos al silencio. Y yo estaré atento a responder a vuestras preguntas en dicho silencio. Comienza una nueva etapa en este camino. Podéis llamarme el tejedor. Simplemente silencio.
Nuestro primer gran encuentro será muy pronto, en los siguientes días. Y comenzaremos de nuevo a explicar el plan. Yo soy. Yo quería hacer un video para invitarlos al Holy Nada, pero se ve que había otros planes. Así que no voy a decir más nada. Silencio. Y comienza nuestra etapa. Para el que no se acuerda, Gan, que es mi yo superior, el tejedor, fue con quien hablé cada día dentro de la pirámide y con quien tuve las conversaciones diarias del yo y el soy. Pero muy pocas veces me animo a hacerlo en público, porque tampoco nunca se dio. Pero últimamente, desde hace un mes, me viene diciendo que tengo que soltar la vergüenza, porque en esta nueva etapa él va a empezar a contar historias y hablar. Así que a veces seguramente lo haga en inglés, a veces en español, a veces no sé en qué idioma, pero bueno, seguramente tengo que romper mis barreras de la vergüenza espiritual y empezar a compartir más. Ser canal de él, ser canal de mí mismo en otra dimensión. Y eso es lo que me ha tenido mucho todo este tiempo, siempre diciéndoles, ya les voy a contar, pasaron un montón de cosas, pero ya les voy a contar, porque todas las cosas que pasan son muy locas.
eh, y la mayoría involucran a Gan y sus conversaciones y sus mensajes, pero me es tan difícil traducirlo, me es tan difícil contar todo porque es demasiado que, que me dijo, lo voy a hacer yo. Y, y bueno, así que simplemente voy a permitir que eso pase. Y siempre para mí febrero es un mes donde esto, donde los caminos empiezan. Para mí siempre eh, febrero representa ese mes de Acuario donde todo se transforma, donde todo comienza. Para mí. Y en pocos días voy a estar en la India, en Prayagraj, Prayagraj, por parte de una misión que me dijo el tejedor, que tengo que estar ahí. Y bueno, seguramente contará la historia él en los próximos días. No sé si será este 11 de febrero o el 14 de febrero, no lo sé. Pero simplemente les voy a invitar a que abran su mente porque porque la forma que tiene de hablar es muy rara y sí, es muy rara y tiene una forma de hablar muy como en un rompecabezas y puede ser raro y a veces el diálogo no es directo, o sea, no es un diálogo que va en línea, sino que es un diálogo que va en tejido y se va conectando a diferentes a veces empieza por el final, luego por el medio, va tejiendo su conversación de una forma muy rara. Usa mucho mi cuerpo para hablar, como una araña o como animales. Así que yo más que nada los invito a que lo disfruten como una obra de teatro y tomen lo que puedan como si fuera una película complicada. Creo que eso. Y bueno, nada, creo que eso. Y lo que les voy a pedir a todos los que me conocen es que siempre traten de explicarle a los nuevos, de contarle a los nuevos que lleguen a ver esto, a escuchar los mensajes, a entender, a explicarles quién es Gan, quién es el tejedor, por qué estoy canalizando, por qué es el ser que realmente ha tejido todo el proyecto que yo estoy haciendo y que ahora quiere hablar él. Así que, bueno, nada, que me ayuden a explicarle a los nuevos, que me ayuden a explicarle a la gente cuando me vea en una situación muy rara, muy, muy diferente a lo que soy yo normalmente. Y gracias por ayudar a traducir también. Y por el momento lo que dijo fue silencio y me gustaría por ahí aclarar un poquito qué es esto, eh, por lo que entendí. Eh,
cuando nosotros estamos como haciéndonos muchas preguntas o cuestionándonos, pero ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Pero por qué estás diciendo esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué lo otro? Eh, Aunque hay muchas cosas en nuestra cabeza todo el tiempo, eh, y para poder cambiar nuestra idea de la realidad, idea significa imagen. Eh, para poder cambiar nuestra idea, nuestra percepción de la realidad, es importante que primero cerremos los ojos, detengamos la imagen, escuchemos, luego dejemos de escuchar, dejemos de pensar, de decirnos cosas dentro, de cuestionarnos cosas dentro y llegar al silencio. Y solo desde el silencio es que podemos comenzar a otra vez escuchar correctamente desde la respiración, escuchar correctamente, observar correctamente. Por eso, para los mensajes que van a venir a través de él, lo que pide es silencio. Prepararnos en lo que significa el silencio. Bueno, eso. Y yo creo que tiene que ver tiene que ver con la misión de Holy Nada, que básicamente es volver al silencio para poder corregir la música que calibra todo el universo. Ayer estuve con un músico que yo no sabía que era muy famoso al parecer, y estuvimos hablando un poquito nada más y después nos pusimos a hacer música. Él puso una música que había creado que no entendía cuál era su propósito y yo empecé a hacer GAN, el tejedor, que empezó a hacer sonidos y empezamos como a generar situaciones con el sonido, con la música, y una de los mensajes de GAN fue, él lo va a explicar mejor, pero fue que todo el universo es como si fuera música y que cada canción que existe en el universo es un mapa específico a un tiempo concreto. Y que cuando se combinan todas las canciones aparece la música del tiempo. Y podemos ahí utilizar una brújula, que es la brújula del tiempo y el espacio, a través de cada canción, cada latido, cada sonido que existe en el universo, cuando están perfectamente alineados desde el silencio, nos podemos conectar con un mapa multidimensional a través del tiempo. No es solamente una canción, sino que es un diseño de tiempo. Y que lo que decía es que todos empezamos a estar cantando en ritmos diferentes. Todos estamos siguiendo un ritmo diferente que genera un trauma. Y ese trauma se volvió nuestra canción. Entonces la repetimos constantemente en nuestra cabeza, nuestra propia canción, sin comprender la sinfónica mejor, la sinfónica más grande, ¿no? Entonces lo que dijo fue que en todos estos años lo que tenemos que lograr es volver al silencio para empezar a corregir el pulso y empezar a hacer que la música del tiempo vuelva a funcionar correctamente. Así que, bueno, es una tarea que no depende ni de mí, ni de ustedes, sino de todos.
Y como Gan siempre me dice, nuestro rol no es salvar el mundo, es ser el cuentacuentos. Así que me dispongo a ser el cuentacuentos y que las historias de Gan sirvan a aquellos que lo necesiten para realmente hacer lo que tienen que hacer para corregir la realidad. Así que eso. Bueno, yo tengo mucha vergüenza de esto, pero él no. Así que va a ser muy entretenido. Bueno, nada, y para empezar con esta tarea, les recuerdo que 2026, 2027, 2028 va a ser nuestra tarea de práctica, de tejer ese tiempo y espacio, y que este 2025 vamos a practicar cómo lo vamos a hacer en los próximos 3 años. Así que los invito a la práctica. Nuestra primera práctica va a ser en Yucatán, en México, este marzo. Así que los espero 17, 18, 19 y 20 de marzo en Yucatán, en Chichén Itzá. Eso era lo que quería decir al principio. Pero bueno. Gracias por estar ahí y nos vemos en unos días, al parecer. I hope someone translates this. Sorry. Bueno, que alguien le ponga subtítulos a esto. Porque yo no sé cómo. Please someone put subtitles in this because I don't know how. Gracias.